Diputada presidenta. Adelante, diputado. Veo así, bien. Los suscritos Eduardo Argijo Batenegro y Eddie Godard Ureña, integrantes de la fracción legislativa del PRD, con fundamento en el 68 y 69 de la Constitución Política, así como en el 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ponemos a su consideración de esa soberanía el siguiente punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. Honorable Asamblea, nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa pueden llegar a convertirse en conceptos vacíos, en letra muerta, cuando nadie las usa para hacer señalamientos contrarios a cualquier nivel de gobierno o cuando el periodista no está dispuesto a formular las preguntas importantes que interesan. Tanto los derechos como las libertades o se ejercen o se pierden. Desde el siglo XIX surgieron diversos movimientos sociales alrededor del mundo que fueron precursores de los cambios políticos y culturales necesarios en sus respectivos países para establecer el respeto a la expresión de las ideas y su difusión, alentadas por los razonamientos generados durante la Revolución Francesa. En México, Joaquín Fernández de Lizarde y los hermanos Flores Magón fueron ejemplo del ejercicio de estas libertades, aun cuando tenían todo el aparato del gobierno o del poder en su contra. En nuestro país, en varias décadas del siglo XX, estuvieron marcadas por la ausencia de la libertad de expresión que se ordenaba desde las más altas esferas del poder político. Este silencio permitió, sin duda, el abuso del poder, la propagación de la corrupción que hoy vivimos, negó la instauración de la democracia y perpetuó a una misma clase política por más de 70 años. Tal régimen aprovechó a cabalidad estas condiciones para minimizar o negar la existencia de la disidencia intelectual y política, manipular la opinión pública y con ello cerrar el paso a la participación política de agrupaciones e individuos que no fueran parte del sistema. Todo ello en contravención con lo estipulado en nuestra Constitución Política. A pesar de ello, México firma diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos que incluyen la libertad de expresión y de prensa, como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La presión social ejercida y los hechos históricos ocurridos en la década de los 70 por acción de diversos movimientos estudiantiles, intelectuales, obreros y políticos propició la apertura en cierto grado de la prensa escrita, que años después permitió la llegada al poder de las primeras expresiones de oposición, fenómeno que se afianzaría en la década de los 80. Sin embargo, los avances alcanzados en esta materia han estado en riesgo en los últimos años. Notoriamente la persecución y el asesinato de periodistas, de activistas sociales, de ciudadanos inconformes, así como la infiltración y disolución de movimientos sociales ordenados desde el gobierno. Son ejemplos graves que ya han encendido las alertas en los grupos defensores de los derechos humanos en México y en la comunidad internacional. Estos hechos hablan claramente de la existencia de nuevos regímenes y gobiernos intolerantes como los de antaño, que en su pretensión de retener el poder son capaces de ordenar la ejecución de estos crímenes en detrimento de la libertad y de su más amplia interpretación. Nuevo León, Puebla, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y el Estado de México son entidades en donde se han suscitado hechos contra la libertad de expresión, de prensa y asociación que ponen en riesgo en distintos grados el desarrollo social y político de tales estados, en especial en aquellos donde están agendadas elecciones locales. La libertad de expresión y de asociación con fines pacíficos son derechos humanos fundamentales que consisten en la libertad para expresar, difundir y recibir opiniones, pensamientos e informaciones por cualquier medio posible, sin otro límite que los derechos de terceros. Toda autoridad está obligada a respetar estos derechos garantizados en nuestra Carta Magna, debido a que estos no están a criterio de los funcionarios o depositarios de los poderes.
En un régimen verdaderamente democrático, las libertades son plenamente garantizadas. No debemos de permitir, compañeros, que en nuestro Estado exista la represión por difusión de las ideas, ya sea por medios tan modestos como la repartición de panfletos o material impreso, pasando por los mítines y reuniones públicas, hasta los métodos más sofisticados como videos o publicaciones en internet. Esto se reviste de importancia por la persecución de que han sido objeto diversos activistas y grupos de la sociedad civil, que en los últimos 2 años han padecido de alguna forma del bloqueo por parte de instancias oficiales, estatales y municipales. Dichos casos han sido reportados de manera extensa por la prensa, como la detención de 6 jóvenes activistas en agosto del 2012 por sostener mantas contra el presidente Peña Nieto en un puente peatonal, o también el acoso a líderes religiosos que buscaban la no aprobación de las reformas del artículo 24 constitucional. También la eliminación de mensajes contra los abusos del gobierno estatal plasmados en diversos muros del centro de la ciudad. La persecución de que fue objeto un grupo de ecologistas por defender el parque ecológico de La Pastora. También la restricción de paso a organizaciones sociales que buscaban manifestarse en contra de la instalación de un estacionamiento en el Parque Fundidora. Y más recientemente, la detención de un grupo de jóvenes por la colocación de mantas críticas al gobierno estatal con el argumento de que eran narcomantas. La tentación, compañeros y compañeras, de regresar a los viejos tiempos de la represión, del autoritarismo y el cierre total de los medios de comunicación no solo está latente, sino que, como podemos ver, en algunos casos ya se ha puesto en práctica de manera sigilosa y selectiva, al minimizar los casos de violaciones a las libertades fundamentales como la de expresión, asociación y prensa. Solo contribuye al enrarecimiento del ambiente social, político, electoral. El acotamiento ilegal de estos derechos conlleva una responsabilidad política y legal de parte de quien ordene su limitación, especialmente si se realiza a través de las fuerzas del orden, como las corporaciones policíacas o militares. Y los diversos actores políticos tenemos la obligación de fincar dichas responsabilidades a través de los mecanismos existentes para castigar a cualquiera que viole estas libertades fundamentales. Bajo esa tesitura y expuesto lo anterior, la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática pone en consideración el siguiente punto de acuerdo. La 73ª legislatura del Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa al ser Rodrigo Medina La Cruz, gobernador constitucional del Estado, y a los 51 presidentes municipales de Nuevo León a vigilar el cumplimiento de los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Política Federal en materia de libertad de expresión y de asociación, y a instruir a todos los funcionarios y fuerzas del orden bajo su mando a respetar dichos artículos y a abstenerse de conductas violatorias a los mismos. ¿Es cuánto, señora presidenta? Y solicitarle que turne este documento, este punto de acuerdo, a la comisión correspondiente.